Detente un momento. Solo un momento, antes de que el sueño llegue. Antes de que el silencio de la noche te envuelva del todo. Hay algo que el Dios del universo quiere decirte esta noche. Te está buscando para hablar contigo y que tengas un espacio de comunicación plena con Él, en oración, paz y tranquilidad, y que te sientas renovado y muy feliz. Y no es lo que esperarías escuchar. Esta noche no es una noche como todas las demás. El hecho de que estés aquí ahora mismo no es accidente. No fue el algoritmo. No fue la casualidad. Dios usó exactamente el medio que necesitaba usar para que llegaras a este lugar. Y lo que está a punto de ocurrir en los próximos minutos puede cambiar algo en ti que lleva tiempo esperando ser cambiado. Quizás llegas esta noche cargado, con el peso del día encima, con conversaciones que no terminaron bien, con decisiones que todavía no sabes cómo tomar, con miedos que de día logras mantener a raya, pero que de noche encuentran el camino de vuelta, con ese pensamiento que siempre regresa exactamente cuando apagas la luz. Eso que sientes no es debilidad, es humanidad. Cada persona que ha vivido sobre este planeta ha conocido esa sensación, el peso de la noche, la vulnerabilidad de quedarse sin las distracciones del día, el momento en que el ruido se acalla y todo lo que evitamos pensar regresa. Pero hay algo que convierte esa vulnerabilidad en una puerta hacia el lugar más seguro que existe. Y esa puerta es la oración. No la oración de rutina, no la que repetimos por costumbre. La oración real, la que viene desde adentro, la que no tiene palabras perfectas, la que no necesita vocabulario religioso, la que solo necesita un corazón honesto frente a un Dios que escucha. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer durante las próximas horas. Vamos a entrar juntos en ese lugar. Vamos a llevar cada carga, vamos a nombrar cada miedo, vamos a pedir cada cosa que hemos dudado en pedir, vamos a reclamar cada promesa que nos pertenece. Y cuando esta oración termine, no serás el mismo que llegó. Quédate hasta el final. Cada minuto de esta oración tiene un propósito específico. No hay relleno aquí, no hay palabras vacías. Cada sección fue construida pensando en algo que alguien, en algún lugar del mundo, necesita escuchar esta noche. Quizás ese alguien eres tú. ¿Sabes qué está ocurriendo ahora mismo mientras el mundo duerme? No en el sentido espiritual todavía, en el sentido literal. En este momento, mientras escuchas esto, hay más de 2.000 millones de personas dormidas en el planeta. Sus cuerpos están en reposo. Pero el mundo espiritual no duerme nunca. El Salmo 121, versículo 4, dice algo que parece sencillo, pero tiene una profundidad enorme. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guardas a Israel. Dios no duerme. Mientras tú descansas, Él está activo. Mientras tus ojos se cierran, los suyos permanecen abiertos sobre ti. Mientras tu mente se apaga para recuperarse, la mente de Dios está procesando cada detalle de tu situación. Eso significa algo práctico para esta noche. Significa que los problemas que te preocupan, Dios los tiene en vista mientras tú duermes. Significa que las situaciones que no tienen solución humana, Dios puede trabajarlas en el ámbito espiritual mientras tú descansas. Significa que el descanso no es irresponsabilidad, es fe. Es decirle a Dios, confío en que tú sigues haciendo lo tuyo mientras yo hago lo mío, que es descansar. Hay personas que no pueden dormir porque sienten que si dejan de pensar en el problema, nadie lo estará atendiendo.
como si el peso del problema dependiera de que ellos lo estuvieran cargando conscientemente. Pero eso no es fe, eso es carga. Y Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo, sigan cargando, pero vengan de vez en cuando a visitarme. Dijo, yo os haré descansar. El descanso es una promesa activa de Jesús, no una sugerencia, una promesa. La imagen más poderosa del descanso en la Biblia no es la de un adulto que resuelve sus problemas y luego descansa tranquilo. Es la de un niño que duerme en los brazos de su padre sin entender nada de lo que pasa alrededor. El niño no necesita entender para descansar, solo necesita saber que su padre lo tiene. Eso somos nosotros esta noche, hijos que no lo entienden todo, que no tienen todas las respuestas, que no saben cómo va a resultar todo, pero que saben que su padre los tiene. Y eso es suficiente para cerrar los ojos. Antes de comenzar la oración formal, quiero que entiendas algo sobre la noche. La noche en la Biblia no siempre es símbolo de oscuridad negativa. Muchas de las cosas más importantes de la historia espiritual ocurrieron de noche. Jacob luchó con Dios de noche y salió transformado. Los pastores recibieron la noticia del nacimiento de Jesús de noche. Jesús oró en Getsemaní de noche. La resurrección ocurrió antes del amanecer. La noche no es el enemigo. La noche es donde Dios hace algunas de sus obras más profundas. Cuando todo lo superficial se calla, cuando las distracciones desaparecen, cuando el alma queda expuesta en su estado más honesto. Ahí, en ese lugar, Dios trabaja. Y esta noche, en tu cuarto, en tu cama, con los ojos cerrados o abiertos, Dios está trabajando. Déjalo trabajar. Antes de orar, necesitamos preparar el corazón. No porque Dios necesite que estemos perfectos para hablar con Él, sino porque nosotros funcionamos mejor cuando llegamos con intención. Cuando no simplemente caemos en la oración de cansancio, sino cuando elegimos conscientemente entrar en ese espacio. Lo primero es soltar. Y soltar es más difícil de lo que parece. El ser humano está programado para aferrarse, para retener, para mantener el control. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro percibe la incertidumbre como amenaza y responde tratando de calcular, planear, anticipar. Pero hay un punto donde el control se convierte en trampa, donde seguir aferrando produce más daño que bien, donde insistir en resolver lo que no podemos resolver solo nos agota. Y el agotamiento acumulado tiene consecuencias reales. El estrés crónico afecta el sistema cardiovascular, el sistema inmune, la salud digestiva, la claridad mental. El cuerpo no estaba diseñado para cargar solo. Dios sabía eso cuando diseñó el sistema. Por eso construyó en el diseño humano la necesidad del descanso, no como opción, como necesidad biológica. Una persona sin sueño comienza a deteriorarse en sus funciones cognitivas en menos de 24 horas. A los 3 días sin dormir, el cerebro comienza a producir alucinaciones. El sueño no es lujo, es la medicina más poderosa que existe. Y sin embargo, el 35% de los adultos en el mundo no duerme las horas recomendadas. Y la principal razón no es física, es mental. Son los pensamientos que no se detienen, las preocupaciones que se instalan, el cerebro que no encuentra la señal para apagarse. Esa señal es la paz de Dios. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda los corazones y los pensamientos, no que los suprime, no que los ignora, los guarda,
los pone en un lugar seguro mientras el cuerpo descansa. Eso es lo que vamos a activar ahora mismo. Así que antes de comenzar, hagamos esto juntos. Toma una respiración profunda, lenta. Suelta el aire despacio. Y con ese aire que sale, imagina que estás soltando la lista de pendientes del día. Cada tarea sin terminar, cada conversación sin resolver, cada problema sin solución. Suéltalo. No desaparece. Mañana sigue estando allí. Pero esta noche no te pertenece a ti cargarlo. Esta noche le pertenece al Dios que no tiene límites de capacidad, que puede sostener todo lo que tú sueltas y más, que tiene soluciones para los problemas que todavía no tienen nombre, que ya está en el mañana que a ti te preocupa. Y cuando llegas al mañana, Él ya estará allí esperándote con lo que necesitas. El Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En el idioma original hebreo, estad quietos viene de la palabra que significa soltar, aflojar, como cuando sueltas la tensión de los músculos, como cuando dejas de apretarlo todo, como cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes controlar. Suéltalo esta noche, y en ese espacio que queda cuando sueltas el control entra la presencia de Dios. No puede entrar donde no hay espacio. Y el control no deja espacio. Pero cuando sueltas, hay lugar. Y Él entra. Padre Celestial, Señor de todo lo que existe y de todo lo que existirá. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios de cada persona que en este momento tiene los ojos abiertos o cerrados escuchando esta oración. Te hablamos. No porque seamos dignos en nosotros mismos, sino porque Jesucristo nos hizo dignos de acercarnos a ti. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no con miedo, no de puntillas, no esperando que Dios nos rechace, con confianza, porque la sangre de Jesús nos abrió ese camino. Esta noche llegamos así, con confianza, no porque hayamos sido perfectos hoy, no porque lo tengamos todo resuelto, sino porque tu amor no depende de nuestra perfección. Y eso, Padre, ya es razón suficiente para darte gracias. Gracias por la vida. Gracias porque el corazón que late en este pecho no lo mantenemos nosotros. Latió mientras dormíamos, latió mientras estábamos distraídos, latió mientras dudábamos de ti, latió mientras hacíamos cosas que no honraban tu nombre. Lo mantuviste latiendo de todas formas. Eso se llama gracia. Gracias por cada respiración. El cuerpo humano respira aproximadamente 22,000 veces por día. 22,000 veces el cuerpo toma lo que necesita del aire. 22,000 veces el sistema funciona sin que lo pensemos, sin que lo pidamos, sin que lo merezcamos. 22,000 actos de gracia divina sin pedir nada a cambio. Gracias por el amanecer que vendrá mañana, porque aunque no lo hemos visto todavía, ya está preparado. El sol saldrá porque tú lo pusiste en su lugar. La tierra seguirá girando porque tú la sostienes. La misericordia que necesitaremos mañana ya está guardada esperando que lleguemos. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: Las misericordias de Jehová jamás terminaron, porque nunca decayeron sus compasión. Nuevas son cada mañana, sin excepción, sin condiciones. Gracias por el día que terminó, incluso el que fue difícil, incluso el que no salió como esperábamos, incluso el que terminó con más preguntas que respuestas. Porque estar vivos para terminar un día difícil es mejor que no estar.
porque cada día difícil contiene lecciones que los días fáciles no pueden dar. Porque en los días difíciles descubrimos qué hay realmente dentro de nosotros. Y en los días difíciles descubrimos que tú estás allí, incluso cuando sentimos que no. Gracias por los peligros que no vimos. Hay estudios que sugieren que el ser humano toma en promedio 35,000 decisiones por día. 35,000 pequeñas elecciones. Y en cada una de ellas hay múltiples caminos que pudimos tomar. Muchos de esos caminos llevaban hacia daño. Pero Dios, en su providencia, dirigió nuestros pasos por el camino correcto sin que lo supiéramos. ¿Cuántas veces salimos por una puerta un minuto más tarde de lo normal y eso nos alejó de un accidente? ¿Cuántas veces cambiamos de ruta por razones que no entendimos y eso nos protegió de algo que nunca supimos? ¿Cuántas veces un plan que se cayó era en realidad Dios protegiéndonos de algo para lo que no estábamos listos? Señor, gracias por la protección invisible, por la que actúa antes de que tengamos que pedirla. Gracias por las veces que casi nos caemos y no caímos. Las crisis que amenazaron pero no destruyeron. Las enfermedades que pasaron. Las relaciones que estuvieron al borde del abismo y fueron rescatadas. Los momentos financieros en que no se veía salida y de alguna manera se abrió una puerta. Esas cosas no son coincidencia. Son la mano de un Dios fiel que trabaja en los detalles de la historia de cada persona que lo ama. Señor, a veces vemos la vida desde el revés del bordado. Solo hilos sueltos, colores sin orden aparente, nudos que no tienen lógica. Oscuridad en nuestro camino, tormenta en nuestras vidas que nos agobia y no nos deja avanzar. Y no entendemos el patrón. Pero tú lo ves desde arriba, desde el frente del bordado. Y donde nosotros vemos caos, tú ves diseño. Esta noche elegimos confiar en el diseñador, aunque todavía no veamos el patrón completo. Gracias por tu palabra, por la Biblia que sigue siendo el libro más leído en la historia humana. Más de 5,000 millones de copias en más de 700 idiomas. Un libro escrito por 40 autores diferentes en 3 idiomas distintos a lo largo de 1500 años. Y sin embargo, con una coherencia que ningún comité humano podría producir. Eso no es producto del hombre. Eso es producto de un Dios que quería comunicarse con nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No fue viva, es viva. Tiempo presente, tiempo continuo. Gracias por cada versículo que recordamos cuando lo necesitamos. Por esas palabras que aprendimos años atrás y que aparecen exactamente en el momento correcto. Eso no es memoria. Es el Espíritu Santo que tomó lo que sembramos en la mente y lo trae al momento oportuno. Gracias, Señor, por todo lo visible y por todo lo invisible, por lo que podemos nombrar y por lo que ni siquiera sabemos que recibimos. Señor, ahora venimos ante ti con lo que cargamos, no solo con lo que queremos que veas, con todo. Con lo que nos da vergüenza nombrar, con lo que guardamos porque pensamos que nadie lo entendería, con lo que hemos llevado tanto tiempo que ya ni recordamos cómo era vivir sin eso encima. El psicólogo Peter Levine, que dedicó décadas al estudio del trauma, descubrió que el cuerpo humano almacena las experiencias emocionales no procesadas en el tejido muscular, en la tensión del cuello, en la rigidez de los hombros, en la contracción del abdomen. El cuerpo guarda lo que la mente no pudo procesar. Pero Dios no necesita terapia de liberación somática para sanar lo que el cuerpo guarda. Su presencia hace en segundos lo que años de terapia a veces no logran.
Y esta noche, en esta oración, esa sanidad está disponible. Señor, te entregamos las heridas viejas, las que creíamos que ya habíamos superado, pero que aparecen en momentos inesperados y duelen como si fueran nuevas. Las que vienen de la infancia. Las palabras que alguien nos dijo cuando éramos pequeños y que se quedaron grabadas como definición de quiénes somos. Eres un fracaso. No sirves para nada. Nunca lo vas a lograr. Eres demasiado sensible. Eres un problema. Señor, esas palabras fueron mentiras, pronunciadas por personas rotas que no sabían el poder destructivo que tenían sus palabras. Y hoy, en tu nombre, las anulamos. No las aceptamos como verdad sobre nosotros. La verdad sobre nosotros está en lo que tú dices. Y tú dices que somos creados a tu imagen, que somos obra de tus manos, que antes de formarnos en el vientre ya nos conocías, que el número de cabellos de nuestra cabeza están contados, que somos tan valiosos para ti que enviaste a tu Hijo unigénito para rescatarnos. Eso es lo que somos. Te entregamos el rechazo, esa herida particular que deja cicatrices profundas, el rechazo de los padres que no estuvieron, el de la persona que elegimos amar y que decidió no quedarse, el de los amigos que se fueron cuando más los necesitábamos, el de las comunidades que deberían haber sido lugar seguro y resultaron ser lugar de juicio, el de los jefes y colegas que no reconocieron el valor, el de los sistemas que dijeron que no había lugar para nosotros. Señor, el rechazo humano duele porque fuimos diseñados para pertenecer. La neurociencia muestra que el cerebro procesa el dolor del rechazo social en las mismas regiones que procesa el dolor físico. No es imaginación, no es debilidad. El rechazo duele de verdad, pero hay un amor que nunca rechaza. Romanos 8:38 y 39 dice que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Eso significa que incluso el rechazo de los que amamos no puede separarnos de tu amor. Y esta noche elegimos anclar nuestra identidad no en si fuimos aceptados por otros, sino en si somos aceptados por ti. Y somos aceptados, completamente, sin condiciones, sin rendimiento mínimo requerido, sin expectativas que cumplir primero. Aceptados en el amado, como dice Efesios 1:6, te entregamos la soledad. Esa que no necesariamente tiene que ver con estar físicamente solos, la soledad que se puede sentir en medio de una habitación llena de gente, la soledad del matrimonio, donde ya no se hablan de verdad, la soledad del trabajo donde eres funcional, pero nadie te conoce realmente, la soledad del que tiene miles de seguidores, pero ninguna conexión auténtica, la soledad del que sonríe en público, pero llora en privado. Señor, la soledad moderna es una epidemia real. Hay investigadores que la clasifican ahora como un problema de salud pública. El aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad temprana en un 26%, según estudios de salud pública. No porque las personas sean débiles, sino porque fuimos creados para la comunidad, para la conexión, para el amor compartido. Y en un mundo donde la tecnología conecta, pero no relaciona, la soledad crece. Pero tú, Señor, prometiste que nunca nos dejarías ni nos abandonarías. Eso está en Hebreos 13:5. Nunca. Es una promesa absoluta, sin cláusulas, sin excepciones. Nunca. Así que esta noche, para el que se siente profundamente solo, declaramos que no lo está. Dios está en esa habitación, en ese cuarto, en ese silencio.
llenándolo con su presencia, aunque no se sienta como presencia humana. Señor, te entregamos el cansancio, no el cansancio físico que un buen sueño resuelve, el otro, el cansancio del alma, ese que viene de pelear demasiado tiempo, de mantenerse fuerte para demasiadas personas, de dar todo lo que tienes y seguir siendo el que se mantiene en pie, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Hay personas que cumplen ese rol en sus familias. Son el ancla, el que estabiliza cuando todo tambalea, el que no puede darse el lujo de caerse, porque si se cae, el sistema familiar colapsa. Y eso es hermoso en muchos sentidos, pero también es agotador. Y ese agotamiento acumulado tiene un nombre. El mundo lo llama burnout, y es real. Señor, para los que están en ese 1% de energía espiritual y emocional esta noche, los que sienten que no tienen más, los que han dado todo y ahora están vacíos, haz lo que solo tú puedes hacer. Cárgalos, no con energía humana, con tu fuerza. Porque Isaías 40:31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa es para esta noche. ¿Sabes cómo vuelan las águilas sin cansarse? No baten las alas constantemente. Encuentran las corrientes térmicas de aire caliente que suben desde la tierra y se montan sobre esas corrientes. El viento las lleva. Ellas solo extienden las alas y confían en la corriente. Eso es lo que significa esperar en el Señor. No es pasividad. Es saber cuándo dejar de batallar con tus propias fuerzas y montarte en la corriente de su espíritu. Esta noche es una de esas noches. Extiende las alas. Suéltate. Te entregamos la vergüenza. Esa carga particular que nadie habla, porque para hablarla hay que admitir que existe. La vergüenza de errores pasados. La vergüenza de fracasos que todos conocen. La vergüenza de ese secreto que llevas solo. La vergüenza de necesitar ayuda y no poder pedirla. La vergüenza de no ser lo que otros esperaban que fueras. Brené Brown, investigadora de la vulnerabilidad, descubrió en más de 2 décadas de investigación que la vergüenza prospera en el secreto, que la única cosa que la debilita es la luz, el ser visto, el ser conocido tal como uno es, y ser amado de todas formas. Señor, tú nos ves completamente, cada rincón oscuro, cada pensamiento que no pronunciamos, cada motivación mezclada, cada error que pensamos que nadie sabe. Lo ves todo, y sin embargo nos amas completamente. Eso no es lógica humana, eso es gracia divina. El Salmo 139, versículos 1 al 4 dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Y sin embargo, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Nos conoce completamente, y piensa en nosotros con preciosos pensamientos. La vergüenza no tiene base donde el amor de Dios habita. Esta noche, la vergüenza sale, y entra el amor que cubre multitud de pecados. Te entregamos la culpa de lo que hicimos, la culpa de lo que no hicimos, la culpa de las decisiones que tomamos y que tuvieron consecuencias que todavía seguimos viviendo, la culpa de las personas que herimos, la culpa del tiempo perdido, la culpa de los años desperdiciados. Señor, Primera de Juan 1:9 dice:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, no solo la que parece pequeña, toda. Esta noche, frente a ti, reconocemos que nos hemos equivocado. En palabras, en acciones, en pensamientos, en lo que hicimos y en lo que dejamos de hacer. Y recibimos tu perdón, no como teoría teológica, como realidad viva. Y al recibirlo, lo que queda atrás, queda atrás. El libro de Miqueas 7:19 dice que Dios sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar. No las pone en un archivo para recordárnoslas después. Las sepulta, las entierra, en lo profundo, donde no hay modo de recuperarlas. Esta noche, lo que has estado cargando de tu pasado va al fondo del mar. Deja que se hunda. No lo saques. No bucees a buscarlo. Está enterrado por la gracia de Dios. Padre, ahora oramos por protección. Protección real, no simbólica. No de las que se sienten bien decir pero no se creen del todo. Protección genuina, sobrenatural, infalible. La protección que solo viene de ti. El Salmo 91 es el salmo de protección más poderoso de toda la Escritura. Y quiero que lo escuches esta noche no como poesía antigua, sino como promesa activa para tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una condición aquí: habitar, no visitar, no aparecer en emergencias y desaparecer en los tiempos buenos. Habitar, vivir permanentemente en la presencia de Dios. Y cuando habitamos en esa presencia, la sombra del Omnipotente nos cubre. ¿Qué significa estar bajo la sombra del Omnipotente? En las culturas del Medio Oriente antiguo, la sombra de alguien poderoso era símbolo de su protección personal. Estar bajo la sombra del rey significaba estar bajo su cobertura directa. Su honor personal estaba comprometido en protegerte. Eso es lo que Dios ofrece. Su honor personal comprometido en tu protección. Versículo 4 del Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Sus plumas, sus alas. La imagen de un pájaro cubriendo a sus polluelos. La madre que con su cuerpo los protege del halcón. Eso somos nosotros bajo la cobertura de Dios. Polluelos protegidos por el cuerpo de aquel que no puede ser herido. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu morada, el lugar donde vives, el lugar donde tus hijos duermen, el lugar donde tu familia descansa. Esa promesa es sobre tu hogar específicamente. Esta noche declaramos esa promesa sobre cada habitación, sobre cada cuarto, sobre cada persona. Señor, esta noche cubrimos este hogar con la sangre de Jesucristo. Como los israelitas en Egipto pusieron sangre en los postes de sus puertas y el destructor pasó de largo. Esta sangre es más poderosa que cualquier señal humana. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ninguna fuerza de oscuridad puede cruzar esa línea. Declaramos que ningún espíritu de miedo operará en este espacio esta noche. Porque segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. El miedo que paraliza, que atormenta, que roba el sueño no es de Dios. En el nombre de Jesús rechazamos ese espíritu esta noche. Y en su lugar invitamos el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio. Señor, ordena a tus ángeles que tomen posiciones. No lo pedimos porque dudemos de tu poder. Lo pedimos porque tu palabra dice que lo hacen. El Salmo 34:7 dice:
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa, no pasa, no visita, acampa. Establece base permanente. Que los ángeles acampen esta noche, que establezcan su posición, que nada pase sin su filtro, que el sueño de cada persona en este hogar sea guardado, que los sueños sean de paz y no de terror, que la mente que descansa sea protegida de todo acceso del enemigo. Señor, oramos también por protección de lo que no vemos. Hay batallas que se pelean en el ámbito espiritual sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo lo describe en Efesios 6:12 con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es poesía. Es descripción literal de una realidad invisible, pero completamente real. Hay fuerzas espirituales que trabajan contra el bienestar de los hijos de Dios, contra el matrimonio que está floreciendo, contra el hijo que está encontrando su camino, contra el creyente que está creciendo en fe, contra la empresa que Dios está bendiciendo. El enemigo no ataca lo que ya tiene muerto, ataca lo que tiene vida. Y si está siendo atacado, puede ser señal de que hay algo vivo en ti que el enemigo quiere detener. No lo logra, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Mayor, no igual, mayor. Señor, usamos la armadura que describiste en Efesios 6. El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es tu palabra. Vestidos con esa armadura esta noche, no somos objetivo fácil del enemigo. Somos soldados cubiertos por el general más grande que existe. Señor, protege nuestras mentes de los pensamientos de ataque. Los pensamientos que vienen en la noche con una velocidad y una oscuridad que no reconocemos como nuestros. Esos pensamientos que dicen que no vale la pena seguir, que todo está perdido, que somos demasiado lejos para ser rescatados, que Dios ya se cansó de nosotros. Eso no es la voz de Dios. Eso es el acusador operando en el espacio mental de la madrugada. 2 Corintios 10:5 dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevamos cautivo. Los pensamientos no se ignoran, se capturan, se llevan a Cristo, se comparan con lo que Él dice. Y si no coinciden con lo que Él dice, se rechazan. Esta noche usamos ese mecanismo. Cada pensamiento de terror, rechazado. Cada pensamiento de desesperanza, rechazado. Cada pensamiento de que Dios no está aquí, rechazado, porque Dios está aquí. Esta habitación está llena de su presencia ahora mismo. El Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. El extremo del mar, el lugar más lejano que puedas imaginar. Tu presencia llega hasta allí. ¿Cuánto más llega hasta esta habitación? Padre, ahora elevamos a los que necesitan sanidad. Lo hacemos porque tú eres Jehová Rafa, el Señor que sana. Ese nombre aparece por primera vez en Éxodo 15:26. Y no fue un título ceremonial, fue una promesa de pacto. Dios ligando su nombre a la acción de sanar. Éxodo 23:25 dice:
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré. Primera persona. Acción directa de Dios sobre la enfermedad. No te ayudaré a manejar la enfermedad. No te daré fuerzas para vivir con la enfermedad. Quitaré. Remoción total, Señor, para el que tiene un diagnóstico médico que le ha robado el sueño esta noche, que llegó al médico esperando noticias normales y recibió algo que cambió su mundo en segundos, que ahora vive entre consultas y exámenes y resultados que espera con terror. Para esa persona esta noche oramos de manera específica. Señor, que los médicos que los atienden tengan sabiduría sobrenatural, que el tratamiento correcto sea identificado, que el cuerpo responda de maneras que sorprendan a los especialistas, que haya algo en los próximos exámenes que no esperaban encontrar. Algo bueno, algo que muestre que una mano que los médicos no pueden ver está trabajando en ese cuerpo. Señor, hay enfermedades que la medicina llama crónicas, que los doctores dicen que no tienen cura, con las que la gente aprende a convivir porque no hay otra opción. Señor, tú no conoces esa categoría. Para ti no hay enfermedades incurables. Solo hay enfermedades que no han sido tocadas todavía por tu mano. Y esta noche pedimos que tu mano toque lo que la medicina llamó incurable. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días muerto. Después de 4 días, no antes de que muriera. Después de que ya había fallado todo proceso biológico conocido. Después de que el olor de la muerte ya era presente. 4 días. Y Jesús dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees. Esta noche creemos, aunque lleve 4 días. Aunque lleve 4 años, aunque la situación médica parezca tan terminal como la tumba de Lázaro. Creemos que tú puedes decir: sal fuera, y lo que estaba muerto sale vivo. Señor, oramos ahora por la sanidad de la mente, porque la mente también puede enfermar, y lo hace silenciosamente, sin síntomas visibles al principio. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 1 de cada 8 personas en el mundo vive con un trastorno mental. Más de 1.000 millones de personas, y la mayoría en silencio. La mayoría sin buscar ayuda, porque la vergüenza es más fuerte que el dolor. Eso es una mentira. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 42: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso es una descripción clínica de depresión en lenguaje poético. David no era débil en la fe. Era el guerrero más valiente de Israel, y conoció la oscuridad mental. El profeta Elías, después de su mayor victoria espiritual, pidió morirse bajo un árbol. Eso es agotamiento total, desesperanza, síntomas depresivos severos. Y Dios no lo reprendió. Lo hizo dormir, le dio de comer, y le habló con suavidad. Señor, con ese mismo cuidado que tuviste con Elías, cuida a los que están agotados mentalmente esta noche. Los que luchan con depresión. Esa oscuridad que no es solo tristeza, es una anestesia del alma. Una desconexión de todo lo que antes traía gozo. Una niebla que no se puede levantar con voluntad. Señor, disipa esa niebla. No de golpe si eso asusta, sino como el amanecer, poco a poco. Primero un resplandor en el horizonte, luego un color en el cielo, luego la primera luz directa. Así sana a los que están en esa oscuridad, con la suavidad de un amanecer que nadie puede detener una vez que comienza. Señor, oramos por los que luchan con ansiedad. El cerebro bajo ansiedad crónica está literalmente en modo de alarma constante.
el cortisol elevado afectando memoria, digestión, sistema inmune, cardiovascular. No es imaginación, es biología real siendo afectada por una amenaza percibida que no siempre es real. Señor, habla al sistema nervioso de quienes sufren ansiedad esta noche. Tu presencia tiene efectos fisiológicos comprobados. La meditación en tu palabra reduce la actividad de la amígdala cerebral. La oración activa el sistema nervioso parasimpático. La adoración libera oxitocina, la hormona de la vinculación y la paz. Tú diseñaste esos mecanismos. Úsalos esta noche, Señor. Ancla la identidad de quien escucha esta noche en ti. No en las circunstancias, no en las opiniones de otros, no en el rendimiento. En ti, en lo que tú dices de nosotros, en lo que pagaste por nosotros, en el futuro que preparaste para nosotros. Eso sí es identidad. Eso sí es fundamento. Padre, ahora traemos ante ti a nuestras familias, a las personas que forman el núcleo de nuestras vidas, las que amamos con una intensidad que a veces nos sorprende, las que también pueden herirnos con una precisión que solo es posible cuando alguien nos conoce bien. Señor, oramos primero por los matrimonios, porque el matrimonio es el corazón de la familia. Y cuando el corazón está sano, el cuerpo funciona. Cuando el corazón está enfermo, todo lo demás sufre. Hay matrimonios que escuchan esta oración esta noche y están en crisis. Parejas que una vez se miraban con amor y ahora evitan el contacto visual, que compartían sus pensamientos más profundos y ahora solo hablan de logística, que dormían entrelazados y ahora tienen fronteras invisibles en la cama. Señor, tú sabes exactamente qué ocurrió. Sabes el momento exacto en que el frío comenzó, la palabra que se dijo o no se dijo, la traición que nunca fue procesada del todo, el resentimiento que se fue acumulando porque nadie quería abrir esa conversación, las expectativas no comunicadas que se convirtieron en decepciones sin nombre. Señor, lo que el ser humano no puede reparar, tú sí. Lo que años de daño construyeron, tu amor puede desmantelar. Lo que murió de descuido puede ser revivido por tu espíritu. Malaquías 2:16 dice que tú odias el divorcio, no porque seas un Dios de reglas, sino porque amas a las personas que sangran con cada separación. Y quieres algo mejor para ellas. Señor, por los matrimonios que están en crisis esta noche, pedimos que el amor que un día estuvo allí sea recordado. Que en algún momento de la noche o del mañana, uno de los dos recuerde por qué eligió al otro. Que el Espíritu Santo hable a ambos de maneras que los acerquen en lugar de alejarlos. Que haya una conversación que cambie algo. Que haya un gesto que rompa el hielo. Que haya una decisión de intentarlo una vez más, no con sus fuerzas, con las tuyas. Señor, oramos por los hijos, cada niño que duerme en un hogar que te conoce esta noche, que los toca mientras duermen, que pone en sus sueños semillas de destino, que protege su inocencia, que guarda sus corazones de la confusión de un mundo que quiere robarles la infancia demasiado rápido. Señor, oramos especialmente por los adolescentes. Esta generación enfrenta presiones que ninguna generación anterior enfrentó. El acceso ilimitado a información, a imágenes, a ideologías desde los 10 años. Las redes sociales que construyeron una cultura de comparación permanente. Los algoritmos diseñados para maximizar el tiempo en pantalla, sin importar el costo emocional, sin importar el daño a la autoestima, sin importar lo que le hace a un cerebro adolescente que todavía se está formando. Señor, sé su norte verdadero.
Cuando el mundo les diga que son lo que sienten, recuérdales que son lo que tú dices. Cuando el mundo les diga que el valor está en la apariencia, recuérdales que el valor está en ser imagen de Dios. Cuando el mundo les ofrezca identidad a cambio de lealtad a sus sistemas, recuérdales que ya tienen identidad. Hija de Dios, hijo del Rey. Hijo mío, escúchame. Señor, oramos por los que perdieron un ser querido recientemente. El duelo fresco, ese que todavía no cree completamente que la persona no va a volver, que todavía marca su número en el teléfono antes de recordar, que todavía compra su comida favorita antes de acordarse, que todavía gira para decirle algo y se encuentra con la ausencia. Jesús dijo en Mateo 5:4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No dice, «Bienaventurados los que ya superaron el duelo». Dice, «los que lloran», en presente, mientras todavía lloran. Allí viene la consolación. Señor, que quienes están llorando esta noche sientan esa consolación. No la consolación de los discursos bien intencionados. Al menos ya no sufre. Ya está en un mejor lugar. El tiempo lo cura todo. No eso. La consolación real. La que viene de saber que la persona que amamos no desapareció. Que para los que mueren en Cristo, la separación es temporal. Que hay una reunión esperando. Que el cielo es más real que cualquier cosa que hemos visto. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». No que no os entristezcáis, sino que no lo hagáis como los que no tienen esperanza. Podemos llorar con esperanza. Podemos extrañar con la certeza de que la historia no termina aquí. Señor, oramos por los hijos pródigos, los que están lejos esta noche, los que tomaron sus decisiones y se fueron sin mirar atrás, los que están perdidos en las luces de la ciudad, en los placeres del mundo, en el ruido que tapa el vacío, pero que a veces, en el silencio de la madrugada, extrañan algo que no saben nombrar, algo que se llama hogar, algo que se llama Dios. Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Volviendo en sí, hubo un momento de claridad, en medio del punto más bajo. Hubo un momento donde la realidad entró. Señor, provoca ese momento para los hijos pródigos que amamos, que sientan el hambre de lo que dejaron, que recuerden el amor que les esperaba. Y Señor, para los padres que esperan ese regreso, que la espera no los consuma, que cuando el hijo regrese, el padre ya esté corriendo hacia él, no esperando para decirle, «te lo dije», corriendo, con el mejor manto, con el anillo, con la fiesta preparada. Eso es la gracia. Eso eres tú. Padre, ahora hablamos de las necesidades prácticas, las que a veces nos da vergüenza nombrar en oración porque pensamos que son demasiado mundanas para Dios. Pero Dios inventó el pan, Dios inventó las cosechas, Dios inventó los sistemas de provisión. Y Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día. No el pan de cada año, el de cada día. Porque la provisión de Dios funciona así, renovada, fresca, diaria. Señor, oramos por los que tienen necesidades financieras urgentes esta noche, los que no saben cómo va a llegar el dinero del mes que viene, los que tienen más deudas que ingresos, los que abrieron el estado de cuenta esta semana y los números no cuadran, los que ya deben varios meses de algo y no ven cómo ponerse al día. Señor, tú conoces cada número, cada cifra de deuda,
cada factura pendiente. Y tienes más maneras de proveer de las que nosotros podemos imaginar. Génesis 22 nos cuenta que Abraham llegó a la montaña sin el cordero para el sacrificio, y en el momento preciso Dios proveyó un carnero trabado en un zarzal, no antes. En el momento preciso. Señor, la provisión que necesitamos puede estar trabada en un zarzal que todavía no vemos. Puede estar en una llamada que todavía no llegó, en una puerta que todavía no se abrió, en una persona que todavía no conocemos, en una oportunidad que todavía está siendo preparada. Pero va a llegar, en el momento preciso, porque tú eres Jehová Jireh, el que provee. Y ese nombre no cambia según la inflación, no varía según el mercado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, abre puertas de favor, las que ningún hombre puede abrir, pero ningún hombre puede cerrar. Puertas de trabajo para el que está desempleado. Puertas de clientes para el que tiene un negocio. Puertas de oportunidades para el que tiene talento que todavía no encontró la plataforma correcta. Y cierra las puertas equivocadas, las que se ven bien por fuera, pero tienen trampa adentro. Dame discernimiento para saber cuándo una puerta cerrada es protección disfrazada de frustración. Señor, rompe el patrón generacional de escasez en las familias que escuchan esta oración. Porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, como dice 2 Corintios 8:9. Riqueza en todas sus dimensiones, en sabiduría, en relaciones, en oportunidades, en salud, en propósito. Esta generación es el punto de quiebre. Señor, ahora oramos por dirección. Santiago 1:5 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundantemente, sin reproche. Señor, danos esa sabiduría para las decisiones importantes que tenemos por delante, para el que debe decidir si acepta esa oferta de trabajo, para el que debe decidir si sigue en esa relación, para el que debe decidir si cierra el negocio o sigue intentando, para el que debe decidir si se queda donde está o da el salto hacia lo desconocido. Señor, cada persona que escucha esta oración fue creada con propósito específico, no genérico, no intercambiable, específico. Efesios 2:10 dice: Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. Antes de que naciéramos, Dios ya tenía preparadas las obras específicas que deberíamos hacer. Señor, recuérdales que Moisés tenía 80 años cuando su ministerio más importante comenzó. Abraham tenía 75 cuando dejó todo y siguió tu llamado. Sara tenía 90 cuando dio a luz al hijo de la promesa. El tiempo de Dios no funciona como el nuestro. No hay ventanas cerradas donde tú estás presente. Hay puertas que Él puede abrir en cualquier estación de la vida. Padre, esta noche tomamos autoridad. No la autoridad que viene del entusiasmo emocional, sino la que viene de Jesucristo, la que Él ganó en la cruz, la que delegó a sus seguidores, la que no tiene fecha de vencimiento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos que toda operación del enemigo contra nuestras vidas y nuestros hogares está detenida esta noche. Todo espíritu de división en las familias, fuera. Todo espíritu de confusión en las mentes, fuera. Todo espíritu de enfermedad en los cuerpos, fuera. Todo espíritu de pobreza y escasez, fuera. Todo espíritu de temor y tormento nocturno, fuera. Reclamamos cada promesa del Salmo 91. Habitaremos en el lugar secreto del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente moraremos.
Él es nuestro refugio y fortaleza. No temeremos al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en oscuridad, ni a la mortandad que en el mediodía destruye. Versículo 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Lo recibimos, lo creemos, lo declaramos sobre cada hogar representado en esta oración esta noche. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles están activos, los ángeles están posicionados, los ángeles acampan alrededor. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Esta es la promesa directa. Invocamos y Dios responde. No tal vez. Responde. Con la misma certeza que el sol sale. Con la misma fidelidad que las estrellas están en su lugar. Señor, reclamamos el versículo 16 del Salmo 91. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida. Vida satisfecha. Vida que llega al final con propósito cumplido. Con legado establecido. Con historia completa. Eso pedimos para cada persona que escucha esta oración. Padre, antes de cerrar esta oración, quiero adorarte. No por lo que hiciste, por lo que eres. Tú eres el que pronunció el universo y éste existió. El que dijo, sea la luz y la luz fue. El que puso cada estrella en su lugar y las llamó por nombre. Y que después de todo eso, creó algo más pequeño. Un ser hecho de polvo, pero portador de su imagen. ¿Cómo entender eso? El Dios que maneja galaxias quiso una relación con seres hechos de tierra. Quiso caminar en el jardín con ellos. Quiso hablar. Quiso escuchar. Quiso ser conocido, no adorado desde lejos. Conocido de cerca, y cuando ese ser hecho de tierra rompió la relación, el Dios que podría haber rehecho todo desde cero, decidió rescatar lo que había hecho. Pagó el precio del rescate con lo más valioso que tenía, su hijo, su único hijo, y lo envió al barro, a nacer como bebé, a crecer, a sentir hambre, a sentir cansancio, a llorar ante la tumba de un amigo, a morir en la forma más humillante que existía en esa cultura. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera. Esa expresión en el griego original implica tamaño, intensidad, profundidad. De tal manera, tan profundamente, tan completamente, tan absolutamente, que no calculó el costo. Solo eligió el amor. Señor, te adoramos por esa decisión, por no habernos abandonado cuando lo merecíamos, por no habernos dejado cuando nos alejamos, por no habernos rechazado cuando no teníamos nada que ofrecer, por haber amado primero, por haber pagado completo, por haber resucitado victorioso, por estar vivo esta noche, por estar aquí, en esta habitación, en este momento, escuchando esta oración. No eres un concepto teológico, no eres una idea abstracta, eres el Dios vivo, el que vive y estará vivo por la eternidad, el que intercede hoy por nosotros a la diestra del Padre, como dice Hebreos 7:25. Ahora mismo, mientras oramos, Jesús está orando por nosotros. Señor, que sepamos a quién le oramos. No a una religión, a una persona, al Dios viviente, al Padre que corre al encuentro, al Hijo que murió y resucitó, al Espíritu que habita en nosotros. A ese Dios nos rendimos esta noche. A ese Dios le confiamos el sueño. A ese Dios le entregamos el mañana. A ese Dios le pedimos que mientras dormimos siga trabajando, que sane lo que está enfermo, que restaure lo que está roto, que prepare lo que está pendiente, que guarde lo que necesita protección, y cuando los ojos se cierren esta noche, que lo último que escuche el corazón sea esto:
Eres amado, eres visto, eres guardado, no estás solo. El Dios que no duerme está despierto sobre ti, y mañana, cuando el sol salga, sus misericordias serán nuevas. Padre, quiero detenerme en el salmo más conocido de toda la Escritura, el Salmo 23. Lo hemos leído en funerales, lo hemos recitado desde la infancia, lo hemos oído tantas veces que quizás ya no lo escuchamos. Esta noche lo escucharemos de nuevo, pero como si fuera la primera vez. Jehová es mi pastor. No el pastor en general, no el pastor de los espirituales. Mi pastor. Relación directa, personal, específica. El Dios del universo con su atención sobre ti. Un buen pastor conoce a cada oveja por nombre. Conoce sus hábitos, sus miedos, sus heridas, sus fortalezas, y dirige a cada una según lo que necesita, no como masa uniforme, como individuos que importan uno a uno. Eso eres tú para Dios, no un número en su estadística universal, una oveja que conoce por nombre. Nada me faltará. Esa es la promesa del pastor bueno, que siempre habrá suficiente para el momento presente. En tiempos de escasez, la promesa no es que la escasez desaparezca, es que en la escasez tú no quedarás sin lo que necesitas. En tiempos de incertidumbre, la promesa no es que el futuro será claro, es que quien guía el futuro es fiel. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor no lleva las ovejas a cualquier campo, las lleva al campo correcto, el que tiene lo que necesitan, no el más cercano. El correcto, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Las ovejas no beben de aguas turbulentas porque el ruido las asusta. El buen pastor busca aguas quietas donde las ovejas puedan beber sin miedo. Señor, esta noche son aguas quietas. Esta oración es aguas quietas. Bebe, que tu alma reciba lo que necesita, confortará mi alma. En el hebreo original, confortar el alma tiene el sentido de restaurar, de renovar, de devolver a su estado original, como cuando un metal oxidado es restituido a su brillo, como cuando algo que fue dañado vuelve a su diseño original. Señor, restaura el alma esta noche. Lo que el mundo, el tiempo y las heridas dañaron, devuélvelo a su diseño original. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte. El idioma más oscuro del Salmo. El reconocimiento de que los valles existen. Y en esos momentos el Salmo no dice, no tengas miedo porque el valle no es tan malo. Dice, no tengas miedo porque el pastor está contigo. La diferencia es total. El valle sigue siendo el valle, la oscuridad sigue siendo oscura, pero el pastor está presente, y esa presencia cambia todo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para defender al rebaño de los depredadores. El cayado era para guiar a las ovejas extraviadas de regreso al rebaño. Defensa y guía, protección y dirección. Las dos cosas que más necesitamos en los valles oscuros. Señor, esta noche tu vara y tu cayado están activos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Delante de mis angustiadores, no después de que los angustiadores se fueran, en su presencia. Mientras los problemas todavía existen, Dios prepara una mesa. El mundo dice, cuando los problemas terminen podrás descansar. Dios dice, en medio de los problemas, aquí hay una mesa. Siéntate, come, recibe. La provisión no espera condiciones perfectas. Mi copa está rebosando. No dice llena, dice rebosando. Más que suficiente, desbordante. El Dios del universo no hace cosas a medias.
Cuando bendice, lo hace con abundancia que desborda. No para que lo guardemos, para que lo compartamos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán. No solo estarán disponibles si los busco. Me seguirán. Como el padre que camina detrás para asegurarse de que nadie se quede. Todos los días de mi vida, sin excepción de los días difíciles, sin pausa en los días de duda, sin interrupción en los días de fracaso. Todos. El bien y la misericordia me seguirán. Esa es la promesa para esta noche, para mañana, para cada día que queda de vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La historia no termina aquí. La casa de Jehová, el hogar permanente, la eternidad con el pastor bueno, donde ya no hay valles de sombra, donde la mesa no tiene fin, donde la copa no necesita ser rellenada porque ya no se vacía, donde el bien y la misericordia no siguen porque ya estamos en ellos, para siempre. Señor, esa es la promesa con la que cerramos los ojos esta noche, no como fantasía religiosa, como certeza anclada en quién eres, en lo que pagaste, en lo que prometiste, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Duerme, amado. El pastor cuida el rebaño esta noche, y tú estás en su rebaño. Nada te faltará. Si llegaste hasta aquí, escucha esto. No fue esfuerzo, fue fe. Fue elegir quedarte cuando podías haberte ido. Fue elegir la presencia de Dios cuando el mundo ofrece 1000 distracciones. Y eso tiene peso en el ámbito espiritual. Si quieres tener una comunicación plena con Dios todos los días, suscríbete, dale me gusta y comparte para que no te pierdas el mensaje que Dios te tiene preparado cada día. Buenas noches. Descansa en paz, no como despedida, como promesa. Descansa en paz, la paz que solo Él da.